El Estadio Olímpico de Múnich, verano de 1974. El escenario está listo para una coronación. Alemania Occidental contra Holanda, la final del Mundial. Pero esto no es solo un partido, es una guerra por la identidad, un choque de filosofías. En el centro del huracán, una figura esbelta, el cabello flotando como un estandarte, Hendrik Johannes Cruyff. El número 14 había llegado allí prometiendo una revolución, no solo una victoria. Su equipo, la Naranja Mecánica, era la encarnación del fútbol total, un concepto que había destrozado cada sistema rígido que se le había opuesto. Era la música libre contra una marcha militar. Habían humillado a Brasil, desmantelado a Argentina. Cruyff no solo jugaba, dirigía la orquesta, dictaba el ritmo. Era el único hombre en el campo que se movía sin ataduras, sin una posición fija, una sombra omnipresente que desintegraba el orden táctico. A los 70 segundos de juego, sin que un solo rival hubiese tocado el balón, Holanda ya gana un penal, una obra de arte de la audacia. El clímax de una idea, pero el fútbol, como la vida, desprecia las narrativas sencillas. La coronación no llega. La Alemania metódica y brutalmente eficiente remonta y la copa se esfuma. El profeta no obtiene la tierra prometida. ¿Fue ese el fracaso de una generación o la profecía de una revolución aún mayor, como un joven flaco de Ámsterdam que nunca levantó el trofeo más codiciado, logró reescribir el deporte? Para comprender la magnitud de esa derrota y el eco inmortal de su legado, debemos de volver al origen. Ámsterdam, finales de los 40, posguerra, la familia Cruyff vivía a la sombra del Dimir, el estadio del Ajax. No es una metáfora, la casa de Johan se alzaba a menos de unos 50 metros de las puertas. Su padre, un humilde frutero, le enseñó la dignidad del esfuerzo, pero su madre le daría el acceso al templo. A los 12 años, la tragedia toca a la puerta. El corazón de su padre se detuvo. El impacto fue un cisma que dividió a su infancia. La adversidad forjó al hombre. La madre de Johan, viuda y con la necesidad de mantener a su familia, encontró trabajo como limpiadora en el Ajax. Y así, el joven Johan se convirtió en un fantasma entre vestuarios, un ayudante de jardinero, un caddy de balones. Mientras limpiaba las botas de los ídolos, mientras sentía el olor de la hierba fresca y absorbía el club hasta el tuétano, no solo era la cantera, era el club el que se estaba incrustando en su ADN, pero era demasiado flaco, demasiado enclenque. La estructura, siempre la estructura tratando de encajonar al genio. Fue en ese entorno de necesidad y oportunidad donde conoció el primer arquitecto de su destino, Rinus Michels, el sargento que un día se convertiría en su gurú. Michels no solo veía un talento, sino una inteligencia inusual, una mente que jugaba al ajedrez en un deporte acostumbrado a las damas. Cruyff creció jugando en todas las posiciones, entendiendo las necesidades de cada rol. Esta fue la auténtica educación. Su fragilidad física le obligó a ser más rápido mentalmente. Si no podía ganar por fuerza, ganaría por anticipación. Esta necesidad se transformó en su primer dogma, saber dónde ir antes que tener que ir. Su entorno social, el luto, la obligación del sustento, le dieron la rebeldía intrínseca, un rechazo a la autoridad injustificada. Nunca se doblegaría. Ese carácter indomable, forjado en la adversidad de la posguerra,
sería la fuerza motriz de su ascenso. En 1964 debutó con el Ajax a los 17 años. La explosión no fue un relámpago, sino una erupción volcánica. Johan no solo marcaba, sino que parecía tener hilos invisibles que movían al resto en la cancha. Era el entrenador y el mejor jugador, todo en uno. Bajo la batuta de Michels, el fútbol total tomó forma. El principio era simple y devastador. Cualquier jugador podía y debía ocupar la posición de otro. La posesión como defensa, el ataque como un enjambre. Y en el centro, el cerebro que todo lo orquestaba. Cruyff no corría. Flotaba en los espacios que los demás nunca veían. La Europa de principios de los 70 cayó a sus pies. El Ajax se convirtió en un titán, ganando 3 Copas de Europa consecutivas: 1971, 1972 y 1973. Cruyff acumuló 3 balones de oro. El flaco que no podía jugar se había convertido en el monarca del continente. Pero su mente nunca se detuvo en la gloria. Una anécdota poco conocida define su mentalidad. En 1970, tras una lesión, regresa al campo y por superstición o desafío toma el dorsal 14 en lugar del clásico número 9. Este acto, el rechazo a la convención, se convierte en un símbolo de su eterna rebelión. Solo una persona tiene que correr, solía decir con una sonrisa irónica. Los otros tienen que colocarse. En 1973 su figura trasciende fronteras. El siguiente capítulo no es un simple traspaso, es una declaración política. Firma por el Fútbol Club Barcelona en una España aún bajo el puño de la dictadura franquista. En la capital catalana, Cruyff no solo trajo goles, trajo aire. Su gol de antología, el gol imposible contra el Atlético de Madrid y la goleada de 0-5 al Real Madrid fueron catarsis colectivas. La victoria deportiva se convirtió en un grito de libertad. En Barcelona su disciplina era tan legendaria como su talento. Se negaba a aceptar las primas por objetivos si no jugaba bien. Su estándar era la perfección. Prefiero ganar 5-4 que 1-0, decía, porque en el primer caso el público se iba a casa feliz y eso era parte del trabajo. La consolidación de Cruyff fue la consolidación de un principio. El fútbol debe ser un arte, un espectáculo, un regalo. Y si había que enfrentarse a la directiva o incluso a un país entero para defender esa idea, lo hacía, porque en su mente no había debate. Él y solo él era quien entendía el juego. El telón de su carrera como jugador cayó, pero la obra maestra estaba por comenzar. La cancha ya no era suficiente para su visión. A los mandos del banquillo, Cruyff se transformó en el reformador del juego. Como entrenador del Ajax y fundamentalmente del Barcelona a partir de 1988, implementó el sistema que él mismo había encarnado. Creó el cruyffismo, una filosofía que trascendía la técnica, implacaba un 4-3-3 innegociable. Una obsesión por la salida de balón desde la defensa y la presión alta, pero su gran innovación fue institucional. Puso la idea de que todas las categorías inferiores del club, desde el primer equipo hasta los Benjamins, debían jugar bajo el mismo dogma. No solo se entrenaba jugadores, se educaba pensadores del fútbol. Quería futbolistas, no atletas. Su mayor logro no fue un título, sino la creación de una cultura. De esta factoría
nacerían nombres como Guardiola, Xavi, Iniesta, los discípulos que llevarían su legado a la máxima expresión. Él construyó el Dream Team que dominó Europa y ganó la primera Copa de Europa del Barcelona en 1992 en Wembley. 4 ligas consecutivas. Cruyff no solo ganaba, educaba a la élite del fútbol en su propia estética. Sus frases se convirtieron en aforismos en la lengua franca de la filosofía culé. Si no estás, llegas tarde o llegas pronto. El fútbol es simple, pero jugarlo simple es lo más difícil. Cada cita un misil a la complejidad innecesaria. Su genio residía en simplificar lo imposible, en reducir el caos a la esencia del toque y la posición. Su legado es el nombre que nunca quiso ser un número en un sistema, ni como jugador ni como entrenador. Se negó a obtener el carnet de entrenador oficial, alegando que no había nadie que pudiera enseñarle algo. Su batalla contra las normas y las jerarquías eran perpetuas. En 2016, el cáncer, la última adversidad, detuvo su vida, pero no su influencia. Murió el hombre, pero su filosofía del cruyffismo se había instalado como un código genético en 2 de las instituciones más grandes del deporte, el Ajax y el Barcelona. Su legado cultural es el de haber defendido siempre el ataque, la belleza, la valentía. Es la prueba viviente de que el arte puede ser el camino más eficiente hacia la victoria. El número 14 ya no solo es un dorsal, es una ideología, un linaje de genios tácticos. Desde Guardiola hasta los más recientes herederos siguen sus pasos. El fracaso de Múnich de 1974, la copa que no levantó, no fue el final, sino la semilla. Cruyff no solo enseñó que la forma es inseparable del fondo, que si juegas bien tienes más probabilidades de ganar. Su historia será la lección que perdurará para toda la vida, porque es la parábola del artista que se rebela contra la máquina, del hombre que entendió el juego no solo con los pies, sino con la mente, y lo elevó de deporte a disciplina. Su mayor victoria no está en las vitrinas, sino en la memoria de un fútbol que ahora se mira en el espejo de su audacia. Él no solo cambió equipos, cambió la cultura, forjando una estética que hoy sigue dominando el panorama mundial. Un visionario, un rebelde, un genio. La derrota puede ser más influyente que la victoria si el mensaje es lo suficientemente poderoso. Y el mensaje de Cruyff es y será: sal y disfruta, la presión ponla tú.